¿Qué lección tenemos que hacer? Entra, entra, eso, yo entraría. Lo típico de la película, ¿no? Entras en un bosque en una cueva oscura, sin linterna ni nada. Nick? Nick? Buenas, chavales, bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un juego donde imagina que tus peores secretos, esos que no los has contado a nadie, se vuelven reales y tratan de matarte en medio de un bosque, donde no hay salida. Esto no es solo un juego de terror, es una prueba de supervivencia psicológica. Hoy probamos Heart of the Forest, lo nuevo de los maestros de la narrativa Wales Interactive, que acaba de aterrizar en Android e iOS. Pero cuidado, porque en este vídeo mis decisiones pueden hacer que nadie salga vivo de la selva negra. ¿De qué trata el juego? La premisa es muy sencilla, ¿vale? Un grupo de estudiantes de senderismo en Alemania. Estamos de senderismo, pero todo se tuerce cuando despiertan a un espíritu vengativo. Lo que hace especial este título desarrollado por Traped Predator es que el bosque no te ataca con cuchillos, te ataca con tus traumas. Cada personaje tiene una barra de miedo y secretos del pasado que el espíritu usará para corromperlos. Si no gestionas bien su salud mental, ellos mismos se volverán en contra del grupo. Es decir, aquí cada decisión que tomes va a afectar a cada personaje. Poniéndote en contexto, imagínate que te pierdes en un bosque. Uy, si parece una película. Bueno, son personas de verdad, ¿no? Nah. Oye, pero ¿esto es una película? Es un juego, ¿no? Lo que he descargado. Mira, se siente el miedo, ¿no? De esta persona. Imagínate tú en ese contexto. ¿Eh? ¿Qué es? Parecía... Bueno, de color negro era, eso lo sabemos. No sé qué era, pero el color sí se vio. Mira, una cueva con estalagmitas, ¿no? Estalactitas o no sé cómo se llama esa mierda. Vale, el contexto me está gustando, ¿no? Ha muerto alguien ahí. Buen protagonista, la verdad. Buen actor. ¿Qué es eso? ¿Un cuchillo? Vale, según vemos al final, le arrastró, ¿no? Como que le agarró esa cosa. Ahora está gritando. Ah, muy God, muy God. No esperaba una película en medio de un juego, la verdad. Laura. Empezamos con nuestra primera protagonista. Yo solo he dicho que ha habido bastante tensión en ese vídeo, ¿no? Laura es una persona, una chica, se ve, ¿no? Que se va hiking trip. Me imagino que significará, vamos, de escalada, ¿no? ¿Excursión? ¿Será? No sé si escalada o no, excursión. Él y ella, me imagino que tiene pareja, por eso tiene un corazón con una piedra. Creo que es lesbiana, ¿no? Foto. Coger la tira de fotos o corazón, coger la piedra. Que me llevaría la foto, la verdad. Escogemos la foto, ¿no? Es un juego donde vamos a ir interactuando, ¿no? Vamos interactuando a lo largo del vídeo. Dependiendo de lo que, digamos, va a hacer una cosa u otra. El sonido es muy bueno, ¿eh? Y como digo, no se necesita un teléfono de 1000 euros para pasar un mal rato. Porque aquí yo siento que vas a vivir la experiencia de cada persona. Aunque como digo, es como una película interactiva, pero no es película interactiva, sino que está catalogado como juego. El juego nos va a dar una demo gratuita, que es lo que estáis viendo. Ahora mismo esto sería la parte gratuita. Para poder seguir jugándolo y disfrutando de esta joya. No oculta, no, porque acaba de salir. Bueno, esta es Anna, la otra personaje. Va a costar 4,99 en mi país, monedas, euros, cuesta continuar esto. Por el precio de un café tenéis una película de terror interactiva, donde vosotros Hey, sois los directores o los verdugos. I'm so glad to see you. Me alegro mucho de verte. I got something for you. Close your eyes. A ver qué le tenemos que dar. Okay. Bueno, le da a ella, ¿no? Por lo que veo.
A ver, es decir, esto no es de aquí ir moviendo. Ya puedes abrirlos. Vale. ¿Para qué quiere abrirle los ojos? ¿Te gusta? Beautiful. I love it. No entendí muy bien para qué le pedía que cerrara los ojos y le iba a poner algo en la oreja. Le iba a notar, ¿no? This is for you. Eso es lo que le hemos dado, dice Laura. Like it. ¿Te gusta? Should we get going? Wouldn't want to keep the others waiting. Yeah. Vale, Laura, Ana, nos faltan más protagonistas, ¿no? Do you know where to go? Yeah. Follow me. Follow me. Vale, vamos a ver qué más nos espera. Más decisiones, quiero ya elegir. Quiero ser el verdugo. Vale, Nick y el otro, son gays, no me jodas. La corrupción del bosque es baja, ahora mismo. ¿Por qué? ¿De verdad esto no te preocupa? Lo más mínimo. Vamos a seguir con esto. You know this is not a dating show, right? You don't need to impress anyone. I know. Do you want to keep this up? Keep what up? This? The hike? Come on, man. It's just a poster. It's a Excursión. missing person poster. Someone went into that forest and they didn't come out. Well, we don't know that. It says right they're missing. But did you go missing inside the forest? I mean, Besides, you won't find a single forest in Germany where no one's ever gone missing. sounds reassuring. And if someone gets lost, it's usually because they're alone. And there's gonna be 4 of us, so we'll be fine. Somebody breaks a leg, there's someone there to get help. Here, Simon the hiking expert. I actually used to do quite a lot of hiking when I was younger. My whole family was really into it. I hate hiking. I just love hiking, so when my buddy Simon told me about that trip, I just had to be here. That's just great. I'm not the biggest fan. Anna insisted though. Yo creo que ellos son los 4 personajes, ¿no? Ah, no, pero nos falta Thank el... you. You sound surprised? Well, going to the town hall was quite the quest. Come on, I translated for you most of the time. Oh, so you know each other. You could say so. Are we waiting for anyone else? Sadly, that's already all of us. I guess not everybody is as enthusiastic about hiking as Nick is. They're lost. But yeah, auf geht's. We've got quite a hike ahead of us. Yo veo que todo está... Es decir, lo veo tan bien hecho, la cámara, toda la calidad. Yo lo veo todo muy, muy bien hecho, ¿eh? Me imagino que ya aquí ya se acaba la demo, ¿no? No nos van a dar nada más. Estos serán las personas que van a participar o que han participado en este proyecto. Porque veo que parecen más de 4 nombres, ¿no? 5. Sí, hay un montón. Esto es una película, parece. Lo que decía. La chica perdida en el bosque, escrito por Patrick. Pero Patrick no se iba de excursión. ¿Cómo va a estar escrito por él? O sea que Patrick es el único que vuelve. Acordaros. Game Producer. Es Game, ¿eh? Lo pone Game Producer Samuel. Me parece más una peli interactiva que un juego de producción, por así decirlo. No sé vosotros qué opináis. Yo lo que digo, en mi opinión, yo esto lo pondría como una película interactiva más que un juego. Por el momento. No veo nada distinto a una peli. El corazón del bosque. Und jetzt rate mal noch, wovon es mehr gibt. Bäume auf der Erde oder Sterne in der Milchstraße? Keine Ahnung. You know, when I said I love hiking, I might have been exaggerating. Don't say. Was it that obvious? You're wearing a bomb bag. Touché. Vale, dice Alemania. ¿Por qué te mudaste? Guante. ¿No hace demasiado calor? Voy a preguntar por el guante. A ver qué me contesta. Le voy a atacar sus miedos. It's pretty hot. Don't you sweat with that glove on? I'm good. ¿Veis? Es decir, What? que no- Is that Tiene the que haber glove algún on corte o algo. 30-degree heat, Jones? Yeah, I'm a bit of a germaphobe. And you lost one? I'm right-handed.
Sorry, it's none of my business, but it looks good though. Thanks. ¿Estás ligando con ella cuando...? No, es broma, es broma. Ya, I don't no, want to be an ass. I just don't want to talk about it. no, That's fair. no pasa nada. Como digo, ahí cada decisión que toméis pues va a afectar, según ellos dicen, a sus miedos. I'm back. That's Yo ahora mismo ya quería probar en la demo a ver si podía atacar a To alguien. admit, they are hideous. Por eso elegí lo del guante. Porque lo correcto hubiera sido preguntarle por qué Alemania. Your dad would be proud. I think they're practical though. Sure. Especially Sure. Mike. Hey, he's got at least half a sip of water in there. I have a whole bottle in there. Ooh, someone's prepared. You better believe it. Aquí tiene que haber alguna otra cosa de interacción, ¿no? Eso sí, la producción que le han metido muy buena. Todo muy bien, ¿eh? Bueno, gráficos no. Didn't we already La calidad de los vídeos, Walking, muy but buena. now Laura, por hiking. ahora empieza la excursión. A ver, vamos a atacar a Laura. Ah, es baja. Pero si That. pero si le pregunté por el guante, debería haberse atacado. Are you sure we're going the right way? Maybe it's some sort of village tradition to appease the evil forest spirits. Or maybe a memorial. You see them all the time at the side of a road after an accident. So you think somebody died here? A mí me parece un memorial. Más que una tradición. Looks like a memorial. So somebody did die here? I don't know. Well, don't look at me. I mean, we did find that poster and it Ahí está. looked like Es somebody decir, did go era de missing. pensar de una chica que había desaparecido, será un memorial para ella. No, yeah, just as long as we all Era stay de un poco de together, relacionar cosas. ¿Y everything ellas will viven en be ese pueblo o son nuevas? Es que eso tampoco me queda muy claro. You hear that? Let's go. Let's go. Yes. Let's go. As I was saying before, this point marks the beginning of our 5-hour hiking trip through the Black Forest. 5 horas. 5 horas de viaje. Me imagino que el juego no durará, o a lo mejor sí 5 horas justo, por eso lo mencionan. Ya os digo, 4,99 toda la demo completa. Pass. Como dicen, puede ser el valor de un café. Sunlight? Very dark. Si os gusta, Well, lucky it's not bastante. as thick as it was A mí last no me time. está llamando del todo porque I mean, quiero interactuar más. A lo mejor más adelante interactúo más. again. Uh-huh. I'm just saying, before we tamed it, the forest was unpredictable, dangerous. A ver, yo como dato personal he estado en un bosque y he visto huesos también de animales. Me imagino que es normal. What do you think? Puede haber zorros o cualquier animal. Es decir, no lo vería nada raro. Además pasean ovejas Halfway there, I think. o trozos de águila que lo agarran, se llevan al animal volando y luego se los comen, los dejan tirados por ahí. Was it that way? Etc. Muchas cosas, ¿no? Yo creo que de aquí todos hemos ido de excursión. Bueno, de excursión o al bosque, explorar, lo que sea. I think this is the perfect opportunity, Para una foto, ¿no? to take a picture. Polaroid, really? I just. Come on, man. This is the real deal. We used to take all of our pictures with this when I was younger. It's like a family tradition. But let's do it. Let's do it. Let's do it. And say cheese. Cheese. Muy guapa la cámara, la verdad. Yo, todo lo que sea retro, me encanta. Claro, tienes que esperar unos segundos. Y se solía sacudir, ¿no? Shake them. You know, ¿Ves? No tienes que agitarla para que sea más rápido. Yo también he visto eso. Ah, Ah, mira, algo que he aprendido, ¿eh? Is it? Yo también pensaba que Yeah, había que hacer so eso. you have to shake your phone to make the picture appear. Oh, really? I mean, I guess if enough people believe something, it becomes true. Oh, look. Muy buen dato, muy buen dato. No lo sabía. Welcome. I'll scan it and then I can send it to you guys once we're back. It's the kind of memories we want to preserve. You know what? I'm gonna take a look around for, nature's calling. You look really cute in that picture. Sweetheart. I mean it. Vale, aquí... Ah, no hemos decidido. ¿No? Oh, did you take it out? Oh shit, no, sorry. It must have slipped. It's okay. ¿En qué momento ha pasado eso? ¿O por qué ha salido como que hemos elegido alguna opción? Not really, it's just the floor. A lo mejor al señalar el guante
influimos en esto. No sé, ¿eh? Es un poco... Did you hear that? ¿Habéis oído eso? Es tu compañero que se ha ido a hacer a mear, ¿no? Me imagino. Maybe it's just a boar. Guess Boar's here. Forest, where else would they be? Shouldn't he be back by now? Simon, give him some time. Wanna play a game? Sure. You got cards? Nope. So, But truth or dare? Get to know each other. What do you think? Le vamos a dejar a Simón que se muera. sure. Why not? Vamos a jugar. It's going to be fun. You know the rules? Yo creo que ya hasta aquí llegará, ¿no? La beta. Truth or dare? Precisely. You're the new girl. Why don't you start? Pick one. A ver, ¿con quién empezamos? A Nick, ¿no? Vamos a joderle a Nick ahora. Nick. Truth or dare? Las dos ya se conocen. Al que no conocen es a él. Yo haría eso. Why are you here? As in alive on this planet, or No, on this trip. You don't like hiking, do you? true? I think actually that's the perfect time to check on those boars. I mean, I don't want you girls Still to your get hurt. turn. Es gay. I Ya verás. Me lo imagino, ¿no? wanted to make some new friends. Ah, vale, vale. Okay. Quería hacer It's the amigos. truth. Make two friends. That's sweet. I'm a sweet guy. What should I say? I choose you, by the way. There. Que se quite el guante, ok. I dare you to make out with Anna. Take everything back. I don't make the rules, so If you insist. Mm. Not giving you a show. I guess your debt has been paid. Your turn. You pick. Ahora sí a su amiga, ¿no? Again. Second turn. Dare. Go make out with Boar. If that's your dare, then I guess I don't have a choice. So I'll go and I'll make out with the board. Come on, Nick. It was just a joke. Nick, I found something different. Ya desapareció, pero si no hay... I found something No puede different. desaparecer tan Nick. rápido. Nick? Poco creíble la serie Nick? esta. Nick? 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 You're such an ass! Simon would be proud of me. Where even is Simon? La demo dura bastante, por lo que veo. Ahora sí se pone emocionante. A ver qué lección tenemos que hacer. Entra. Entra, eso. Yo entraría. Lo típico de la película, ¿no? Entras en un bosque oscuro, en una cueva oscura, sin linterna ni nada. Ah, bueno, si tiene esta linterna. Pero una linterna que no alumbra nada. Vale, es un venado, ¿no? Huesos de venado tiene que haber. Ya por lógica ya me saldría. Eso puede ser hasta de un lobo, ¿no? Ah, no, eso no me fijo. Guys? Guys dice. Nick? Le llama a Nick escondido en una roca.
No que se fue a mear o a dónde se fue este. La producción del juego de 10. De 10. Es decir, sé que es un juego de elecciones, pero las cámaras, todos, yo creo que aquí han invertido bastante tiempo, muchas cosas. Se escucharon pasos, ¿eh? Voy a mirar las pisadas. Me gustaría a mí ver qué es lo que suenan los pasos. Perfecto, hasta aquí llego. Ah, pues mira, termina muy bien. Vamos a dejar la conclusión. Este juego es free to start. Podéis descargar el prólogo gratis para ver si vuestro corazón aguanta la presión y os engancháis como a mí. Como he dicho, solo cuesta 4,99. Por el precio de un café tenéis una película de terror interactiva donde vosotros sois los directores o los verdugos, porque vais a poder matarlos incluso. Que el bosque les mate. He llegado hasta ahora hasta el voy a final. ¿Cuál es vuestro mayor miedo en un bosque? Os leo. Hasta la próxima, supervivientes.